Pido a Dios que me guíe en la grabación de este próximo tema. En este momento vamos a hablarles acerca del bautismo de Jesús, porque Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y hay algunas cosas que queremos señalar o hablar acerca del bautismo de Jesús. Pero lo primero es leer en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas acerca de lo que habla del bautismo de Jesús. Y vamos a leer también en el evangelio de Juan algo que tiene que ver con el bautismo de Jesús. Así que lo primero es leer en Mateo eh, sobre lo que dice del bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3. Comienzo a leer el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento el cielo se abrió, y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Así que esa es la declaración de Mateo acerca del bautizo de Jesús por Juan. Vamos a volver después a estas palabras de Mateo. Ahora vamos a leer en Marcos, en el capítulo 1, lo que dice acerca del bautizo de Jesús. Eh, Leo versículo 9. Juan capítulo 1, perdón, Marcos capítulo 1, versículo 9. En esos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y el Espíritu que descendía sobre él como paloma. Y una voz del cielo dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es lo que dice Marcos. Y ahora vamos a ver lo que dice Lucas con respecto al bautizo de Jesús. Estoy leyendo en Lucas capítulo 3, versículo 21 en adelante. Cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo que dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esto es lo que está escrito en el Evangelio de Lucas con respecto al bautismo de Jesús. En el Evangelio de Juan no se habla específicamente de Juan bautizando a Jesús, pero sí se habla de las declaraciones que Juan hizo. Dice en Juan
capítulo 1. Y voy a leer del versículo 29 en adelante. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este dije: Después de mí viene un varón que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero yo vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado en Israel. Y Juan el Bautista y Juan testificó diciendo: Vi al Espíritu que descendió del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. De esta manera habló Juan, el apóstol Juan, escribió lo que Juan dijo. Juan el Bautista dijo este testimonio, que él vio al Espíritu Santo que descendía sobre Jesús y que eso significaba que ese era el Cordero de Dios, el Mesías, el Salvador. Aquí hay algunas cosas para analizar. Antes de entrar en un análisis de esto, vamos a hacer la siguiente pregunta. El bautismo que se estaba haciendo era un bautismo de arrepentimiento. Jesús, según la palabra de Dios enseña, nunca pecó. Como Jesús nunca pecó, no tenía nada de qué arrepentirse. Si no tenía nada de qué arrepentirse, ¿por qué Jesús vino para ser bautizado? Ya que él ni tenía que aceptar al Mesías porque él mismo era el Mesías y porque él no había pecado, no tenía de qué arrepentirse porque él vino para ser bautizado. Quiero compartir con ustedes algún razonamiento sobre por qué era bien que Jesús fuera bautizado y por qué era correcto que Jesús fuera bautizado. Primer detalle, Jesús vino a ser bautizado cuando fue a comenzar a hacer su obra activa como el Mesías. Había venido y ahora venía a ser bautizado. Tenía como 30 años. En el año 27 Jesús fue bautizado. Jesús se bautiza para comenzar a hacer su obra activa como el Mesías. Y estaba dando un ejemplo para que todos los que fueran seguidores de Jesús también fueran bautizados. Si Jesús fue bautizado, todo el que cree en Jesús también debe ser bautizado. Es un requisito para ser un seguidor de Jesús el ser bautizado. Como que el tema del bautismo de Jesús es muy amplio, en otro momento futuro vamos a volver a hablar de esto. Pero ahora aquí queremos señalar que Jesús se bautizó como un ejemplo. Pero bien, una pregunta. Si una persona
no se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si una persona no se bautiza en el nombre de Jesús o demostrando que acepta a Jesús como su Salvador, ¿se puede salvar? Sí se puede salvar. La Biblia responde esto muy claramente. El ladrón en la cruz no fue bautizado y Jesús le aseguró que se iba a salvar. Si una persona no conoció a Jesús o no se arrepintió a Jesús y no se arrepintió de los pecados que había hecho para recibir el perdón de Jesús, ¿puede ser salvo? Si las circunstancias de una persona impide que pueda ser bautizada o porque aceptó a Jesús ya para morir o en cualquier otro momento, eso no impide que la persona pueda ser bautizada. Está contemplado dentro del plan de la redención. Pero todo el que pueda y no se bautiza, entonces sí puede estar en peligro. También Jesús fue bautizado para comenzar su ministerio activo, porque en el bautismo iba a recibir el sello de Dios y la aprobación de Dios para la obra que él venía a hacer. Y también Jesús vino para ser bautizado por Juan como una aprobación de la obra que Juan estaba haciendo. Así que en el mismo bautizo de Jesús, él está aprobando la obra que Juan el Bautista está haciendo como la voz que clama en el desierto. Como que Juan estaba autorizado por Dios para hacer esta obra que él estaba haciendo. Por eso, cuando Juan el Bautista eh, le dice a Jesús que él es el que debe bautizarlo a él, Jesús le dice que debemos cumplir toda justicia. Y ahora vamos a analizar algunas cosas más. Pero otra cosa que quiero señalar aquí con respecto al bautismo de Jesús. Algunas personas piensan que el Espíritu Santo nunca se posó sobre Jesús, sino como que venía, como que se iba a posar. Pero leyendo las cuatro declaraciones de los cuatro evangelios acerca del bautismo de Jesús, mayormente en el de Juan, vemos que el Espíritu Santo sí se posó sobre Jesús y fue el sello del Espíritu Santo que iba a estar con Jesús ayudándole en la obra que estaba haciendo y para ocupar el lugar de Jesús después que Jesús ascendió al cielo, enseñando todas las cosas que tienen que ver con el plan de la redención, porque es el Espíritu Santo el encargado de hacer esta obra. Sin la obra del Espíritu Santo, en el plan de la redención, no hubiera tenido un cumplimiento completo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están envueltos en la obra de la redención. Ahora vamos a analizar algunas cosas que están escritas aquí en el Evangelio de Mateo con respecto al bautizo de Jesús. Vamos a señalar. Jesús vino para ser bautizado por Juan al Jordán. Juan se lo oponía y Jesús le dijo en el versículo 15, pero Jesús respondió, deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Era de acuerdo con la justicia de Dios que Jesús fuera bautizado para el inicio de su obra y para recibir el sello de Dios para la obra que estaba haciendo,
y para dar también la aprobación a la obra que Juan estaba haciendo y por lo tanto Juan bautizó a Jesús. Dice el versículo 16, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. ¿Qué significa que Jesús sube del agua? Significa que Jesús fue bautizado por inmersión, como Juan estaba bautizando. El bautismo por inmersión. No fue bautizado por agua que se le roció por encima de la cabeza o que se le tiró sobre la cabeza. No fue bautizado como un jarro de agua tirándole el agua sobre la cabeza. La Biblia enseña que el bautismo verdadero es el bautizo por inmersión, es el que cumple el propósito, donde se señala al que se bautiza, al catecúmeno, que así se llama, y que se bautiza, porque queda sepultado en el agua y ahí queda el viejo hombre. Y resucita porque sale del agua, como Jesús salió del agua para recibir el sello de Dios. Y el sello de Dios fue dado por el Padre y fue dado por el Espíritu Santo. Jesús se está bautizando, Él se está bautizando. El Padre en el cielo dijo, este es mi Hijo amado. Por eso se sabe que es el Padre. Este es mi Hijo amado. No fue que Jesús mismo dijo de Él, este es mi Hijo amado. Porque sea lo mismo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la misma cosa. No, uno es el Padre, otro es el Hijo, y por eso el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo, que como tercera persona de la divinidad pone su sello viniendo sobre Jesús como una paloma. Se ve aquí a las tres personas divinas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre que envía al Hijo, el Hijo que viene y da su vida para salvar al hombre, y el Espíritu Santo acompañando al Hijo en su obra y haciendo que lo que Dios estaba haciendo, enseñando que lo que Dios estaba haciendo y lo que el Hijo estaba haciendo era el cumplimiento del plan de la redención y que el ser humano, para salvarse, tiene que aceptar esta gracia que Dios da para salvar al ser humano. Y debe también, al aceptar a Cristo, bautizarse. Es el sello del Espíritu Santo como el elemento sellador que también sellará a todo hijo de Dios que va a ser salvo. Es la obra del Espíritu Santo. Hasta aquí llegamos con el bautismo de Jesús. Si cree que este tema puede ayudar a alguien, compártelo para que esas personas también puedan ser beneficiados. Continuaremos en nuestro próximo tema hablándoles del don de lenguas.